Usted sabe que el frío hace que hasta los camiones, lo que es hierro, se ponga más tenso, se ponga más duro, las aguas se frisan. Y creo que así mismo también a los huesos ponerse tan rígido en el frío, así también se pone la rodilla de dura para poder doblar. Entonces, en una vida espiritual que esté fría, como está esta temperatura ahora mismo, también se le hace difícil adorar a Dios. Porque una de las señales de un enfriamiento espiritual es que los huesos, es que la rodilla se endurece y no puede ser doblada. Gloria a Dios. Pero le comento esto porque lo que le voy a hablar por el sentir del Espíritu tiene que ver con lo que es doblar vuestras rodillas. La guerra por vuestra rodilla. Y aunque tú no sientas, y aunque tú no lo veas, hay una guerra en los aires. Hay una guerra en el mundo espiritual que se está peleando solamente por tu rodilla. Y cuando te hablo de rodilla, te hablo de tu postrarte. Te hablo a quien tú le estás dando pleitesía, a quien tú le estás dando honra y a quien tú estás adorando de rodilla. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. En los países como los nuestros, los partidos políticos hacen todo tipo de campaña, sea limpia y sea sucia, sea comerciales, solamente por querer un voto, solamente porque quieren tu rodilla, quieren que tú lo apoyes en el momento y de luego más se olvidan de ti. Mas en el reino de los cielos, gloria a Dios, aquel que nos redimió, que fue nuestro Señor Jesucristo, que pagó el precio y que nos sacó de la cárcel espiritual de donde estábamos y ahora somos libres. Él es el único merecedor de vuestra rodilla. Él es el único merecedor de que le demos adoración, de que le demos pleitesía, de que nos podamos postrar ante Él y solamente a Él. Pero existe tres tipos de autoridad. Existe la autoridad del cielo, existe la autoridad del infierno, del diablo y sus secuaces, y existe la autoridad de la tierra. Y en los tres niveles de autoridad se está peleando por tu rodilla. Se está peleando por quién tú le vas a dar adoración. Y esa es la guerra que hoy en día se vive. Hoy en día tú piensas que la guerra que se está viviendo, que lo que te está pasando, que la causa de tu situación, circunstancia del enfriamiento espiritual, que tú eres la causa. No, todo eso es motivado, sea por el gobierno de la tierra o sea por el gobierno de la tiniebla, que quiere tu adoración, porque automáticamente nosotros somos llamados a adorar el reino de los cielos. Segundo de Reyes, en el libro Segundo de Reyes, capítulo 1, en el versículo 7, 9 en adelante, para no leerlo todo el contexto. Gloria a Dios. Entonces el rey envió, dice, entonces el rey envió a él
un capitán de 50 con 50 hombres, y este subió a él. Y he aquí, Elías estaba sentado a la cumbre del monte y le dijo: hombre de Dios, el rey te dice, desciende. Respondió Elías y dijo al capitán: si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego y te consuma. Espíritu Santo es fiel, bueno y verdadero. Mas luego voy a saltar. Pasaron 2 ocasiones con el mismo versículo. Mas luego paso en el versículo 11 y dice: de nuevo envió a él otro capitán de 50 con sus 50, que le habló y le dijo: hombre de Dios, así dice el rey, desciende inmediatamente. Respondió Elías y le dijo: si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Entonces el fuego de Dios descendió del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Más luego, en el versículo 13, y te voy a explicar por qué Elías pidió fuego del cielo que descienda para consumir a esos capitanes, o a ese capitán y a sus 50. En el versículo 13 dice: denos siento la presencia del Espíritu Santo poderosamente. Gracias, Espíritu Santo, por tu respaldo. Gloria a Dios. De nuevo el rey envió al tercer capitán de 50 con sus 50, y cuando el tercer capitán de 50 subió, vino y se postró de rodillas delante de Elías y le rogó diciéndole: hombre de Dios, te ruego que mi vida y la vida de estos 50 siervos tuyos sean preciosas ante tus ojos. Gloria, alabado sea el nombre de Jesús. Santo y poderoso eres, Señor. Mire, este tercer capitán, había algo en él diferente a todos los demás capitanes que habían subido a hablar con el profeta Elías. Y no solamente fueron que hablaron a hablar con el profeta Elías, sino que fueron ante la presencia de Dios mismo. Porque en los versículos anteriores, si lo leo completamente toda la historia, aquí está hablando del rey Ocasías. Está hablando del hijo del perverso Acá. Y él se enfermó, cayó por una ventana, estaba enfermo. Y el problema de Ocasías fue que mandó a consultar a los profetas de Baal si él había de vivir o había de morir. Ese versículo creo que es clave para leerlo y que podamos, para poder que la enseñanza sea más clara. Pero entonces voy a seguir explicando la historia. Dice que cuando el rey Ocasías envió a preguntarle a los profetas de Baal si él había de vivir, se le atravesó Elías y le dijo: ¿acaso no hay profeta aquí en Israel para usted consultar a los dioses o a los profetas de Baal? Y dice que se le apareció el ángel de Jehová en ese momento. Entonces ese mismo ángel, eso sería bueno leerlo, porque para que la aplicación pueda ser, la captemos mejor. En el versículo 3, aquí mismo donde estamos leyendo el segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 3, oiga qué dice: entonces el ángel del Señor dijo a Elías, tibista: levántate, sube al encuentro de los mensajeros del rey. Shekaya Mayo, óyeme, el ángel despierta a Elías, le dice: levántate y sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y dile:
¿No hay acaso Dios en Israel para que vayáis a consultar a Baal-zebú, Dios de Cron? Mire, el Espíritu Santo me hablaba de por qué entonces Elías comenzó a descender fuego para consumir no solamente a los 50, sino también al capitán. Y fueron 2 veces. Eso aquí no fueron 100 hombres, sino que fueron 102 hombres. Porque ese mismo ángel que despertó a Elías y que estaba en el encuentro y le salió al encuentro de los mensajeros del rey, eras el mismo ángel que estaba con Elías allá en el monte. Y ahí estaba el celo de Dios, como le había hablado anteriormente, la autoridad del cielo que estaba proclamando su rodilla, la adoración del cielo que estaba proclamando su adoración. Y por eso cuando el tercer capitán subió donde Elías, lo primero que hizo fue que se postró, fue que se arrodilló. Y cuando el ángel de Jehová vio que se arrodilló, le dice entonces al ángel, entonces, ese mismo ángel le dice a Elías, desciende con él. En el versículo 13 le dice, entonces el ángel del Señor dijo a Elías, desciende y no tenga miedo. Se levantó Elías y descendió con él y fue donde el rey. Pero nos vamos a concentrar en lo que es en el versículo 13. Mire, la palabra capitán es, según el diccionario, es un líder, es una persona con poder oficial o práctico sobre otra persona. Aleluya. Es una persona con potestad sobre otra persona. Es un comandante. Y ese comandante, este tercer capitán que se arrodilló, y oiga la palabra de este capitán delante de Elías. Dice, de nuevo el rey envió al tercer capitán de 50 con sus 50. Y cuando el tercer capitán de 50 subió, vino y se postró de rodillas, reconoció el manto que había sobre Elías, reconoció la autoridad, que no era una autoridad de la tierra, sino autoridad del cielo. Y aquí usted puede ver que la autoridad, yo nunca he visto un oficial arrodillándose sobre alguien que no sea superior a él. Pero este capitán tenía un discernimiento mayor. Este capitán pudo reconocer. Este capitán estaba caminando en el espíritu. Este capitán era un verdadero pastor que le dolía a sus ovejas. Era un pastor que dice más adelante, él no solamente estaba velando por su vida, estaba velando por la vida de sus 50. Oh, aleluya, gloria a Dios. Y dice que se subió y se postró delante de Elías y le rogó diciendo, alabado sea el nombre de Jesús. Déjame decirte que tú eres un representante de los 50. Tú eres un representante de tu casa. Tú eres un representante de tu ciudad. Tú eres un representante de la carga que Dios ha puesto en tus hombros. Y es de rodilla que debe de presentárselo al Señor. Es de rodilla, es postrado, es reconociendo la autoridad, es reconociendo que toda rodilla, como dice el Señor, que le dice a Elías más adelante, le dice, Elías, aún hay 7,000 que no han doblado rodilla a Baal. Usted está viendo que el problema aquí no era espiritual, sino el problema aquí era que le estaban dando rodillas, estaban dando sacrificio, estaban dando tributo a otro Dios. Y el Señor le dice, aún tranquilo, yo tengo un pueblo aquí
que todavía no le han dado rodilla, todavía no están adorando a otro Dios. Pero este capitán se postra: hombre de Dios, te ruego que mi vida y la vida de estos 50 siervos tuyos sean preciosas ante tus ojos. Un ser humilde. Él era el jefe de los 50, pero cuando llega donde Elías, él le dice: estos 50 no son míos, estos 50 hombres son tuyos. Yo te ruego que la vida de estos hombres sea preciosa delante de tus ojos. Y es el corazón en el cual hay que ir a interceder por el pueblo de Dios. Es el corazón por el cual, que no es que quiero hablarte de que solamente la oración o formar un formalismo de que solamente la oración de rodillas es la efectiva. No. Cuando te estoy hablando de rodillas, te estoy hablando que se postró. Te estoy hablando de un corazón arrodillado. Te estoy hablando de un corazón humilde. Te estoy hablando de un corazón quebrantado. Te estoy hablando de un verdadero adorador. Un adorador en espíritu y en verdad. Un adorador que derrama su vida delante de la presencia de Dios. Y cuando un adorador derrama su vida, un intercesor derrama su vida, cuando un pastor, una pastora, cuando un intercesor derrama su vida delante del Señor, lo van a confundir como lo confundió Elí. Está embriagada, a Ana está embriagada porque él no conocía esa dimensión. Elí estaba embriagado en su orgullo. Elí estaba ciego en su inmadurez espiritual, y por lo cual cuando tú derramas tu vida te van a decir que está embriagado, te van a decir que tú estás loco. Pero no importa. Lo importante es que el ángel de Jehová pueda reconocer que no es una persona que está de rodillas, sino que es un corazón arrodillado, que es un verdadero adorador, que es un verdadero intercesor, porque el Señor no trae rabrachita, y es que maya. Óyeme, este era un oficial, pero él no fue. Los otros dos fueron con el título de oficial. Los otros dos fueron con la credencial de pastor. Los otros dos fueron con la credencial de profeta. Los otros dos fueron con la credencial de que pertenezco al ministerio tal. Aquellos dos fueron con una credencial de que eran oficial. Pero cuando tú vas delante de la presencia de Dios, no vale el título de doctor, no vale el título de enfermero, no vale el título de piloto. Lo que vale es que tú te arrodilles y te postres delante del Señor, no reconociendo quién tú eres, sino reconociendo que Él es. Tú te despojas de tu título. El título no es válido delante de la presencia de Dios. Él quería preservar la vida de sus 50. Y ese es el objetivo, de que tú puedas preservar lo que Dios, a través de Cristo Jesús, y ahora a través del milagro portentoso del Espíritu Santo que está en ti, tú puedas preservar lo que el Señor te ha dado. Es que tú puedas preservar lo que Dios te ha dado. No era cualquier cosita que estaba con Elías, era el ángel del Señor. Hay muchos escribas que dicen que cuando la escritura se refiere al ángel del Señor, se está refiriendo al mismo vuestro Señor Jesucristo. Y eso yo lo creo. Hay ciertos versículos que lo afirman y lo reconfirman. Entonces, las circunstancias que se estaba viviendo en aquellos días con el rey Ocasías, el rey, la autoridad de la tierra, como él hablaba en el principio, llevó al pueblo a darle rodilla a la autoridad del infierno, a la autoridad de la tiniebla. Pero dice el Señor que aún había 7,000 que no habían doblado rodilla a Baal. Aún había un remanente que no hubiera doblado rodilla a Baal. Había un remanente que era fiel, que era leal. Oh, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Por eso tú vas a ver muchas credenciales, muchas personas con título, pero con un corazón como el de Elí, que no reconocen al que está verdaderamente embriagado del Espíritu Santo, como no pudo reconocer a Ana, porque solamente está preocupado por la credencial, está preocupado por el título,
¿Y por qué sigue siendo todavía para Dios? La importancia de que tú puedas tener una actitud de un corazón arrodillado. Porque cuando tú tienes un corazón arrodillado, tú estás reconociendo la autoridad. Cuando tú te arrodillas a alguien, tú estás reconociendo la autoridad. Y Cornelio, cuando vio a Pedro, se arrodilló delante de Pedro. Y Pedro le dice: ¿qué tú estás haciendo, muchacho? Levántate de ahí. Tú no sabes que yo soy un hombre igual que tú. Le estoy parafraseando la palabra. Y Cornelio se quiso arrodillar delante de Pedro. Y Pedro le dice que se levante, que él es un hombre también igual que él. Porque entendía, porque sabía que toda rodilla solamente es para vuestro amado Señor. El ángel le sale a Juan. Y Juan también, creo que está no recuerdo, en Juan capítulo 4. No entiendes, no tengo el versículo exacto, pero en Juan capítulo 4, Juan se quiere postrar delante del ángel. Y el ángel le dice: no te postres delante de mí. Yo soy un consiervo tuyo. Aún los ángeles reconocen y saben que toda rodilla solamente se le da a vuestro Señor Jesucristo. Entra ahora a tu vida. Entra a meditar en la palabra. ¿A dónde estamos nosotros arrodillándonos? ¿Qué es área de vuestra vida aún necesita que le pongamos el aceite de la unción para que haya flexibilidad y nos podemos arrodillar? Toda área de vuestra vida puede ser arrodillada solamente a vuestro Señor Jesucristo, el Todopoderoso, el que pagó por ti y por mí. Es el único que merece que nos podemos postrar delante de Él. Porque déjame decirte que solamente de rodillas tú puedes preservar tu vida. Solamente de rodillas tú puedes preservar lo que Cristo te ha dado. Solamente de rodillas tú puedes preservar. Solamente de rodillas se pelean vuestra batalla. De rodillas y solamente de rodillas. Y si no hubiera sido de rodillas que se pelea la batalla, el tercer capitán no se hubiera arrodillado. Pero como el tercer capitán tenía un discernimiento, él dijo: no, esta pelea yo no la voy a pelear con soldados. Esta pelea no es una pelea normal. Es una pelea espiritual. Y la pelea espiritual es de rodillas. Es postrado. Y se postró. Y venció. Y ganó. Y no solamente que ganó él, sino que ganó el reino de los cielos. Pero las rodillas no son un fin en sí mismo. El fin en sí mismo es que le podemos adorar al Señor en espíritu y en verdad. Porque hay personas que pueden doblar rodillas con una motivación equivocada. Ay, déjame arrodillarme, déjame postrarme para que el pastor me vea. Se tira y se rodilla y se revoltea. Pero hay una intención que el ángel que estaba con Elías y ahora es el Espíritu Santo de Dios reconoce y sabe que la intención que esa persona está arrodillada no es una intención genuina. Solamente el Espíritu de Dios conoce la verdadera intención, conoce la verdadera humildad. Que cuando usted está adorando y usted siente que descendió la presencia del Señor, usted no puede permanecer de pie. Usted sabe que descendió la presencia del Señor y usted está buscando un manto, un polocheo, un abrigo, una mochila donde esconder su cabeza, porque sabe que la presencia de Dios ha descendido. Esa es la verdadera intención y la verdadera motivación del arrodillamiento. ¿Cuántas personas se tiran de rodillas cuando ven a la reina allá en el reino de Inglaterra, o al rey en España, esos gobiernos que todavía tienen la monarquía, y se postran, le dan tributo a la autoridad de la tierra? Pero el Espíritu Santo conoce la verdadera motivación
de una verdadera humildad, como este tercer hombre, o este tercer capitán, este tercer líder, este tercer intercesor, llevándolo en el contexto espiritual, a este pastor que tenía una humildad y se tira, se arrodilla, se postra delante de la presencia de Dios por sus ovejas, por su pueblo, por el pueblo que le había sido asignado, no importando que eran 100, 200. Él dijo: son 50 los que me han entregado, pero estos 50 son los que yo tengo que preservar. Este tercer capitán sabía bien multiplicarle el talento, como cuando el Señor habla y le parafrasea y le habla la hipérbola de los talentos, y dice que el que tenía uno lo guardó, pero al que se le dio dos y lo multiplicó, se le dio dos más. Entonces yo imagino que cuando este capitán descendió con Elías y lo llevó para el rey, aunque Elías le profetizó que iba a morir en el lecho, en la cama en la cual estaba, a este capitán, yo me imagino que se le hubiera ascendido los rangos. Yo imagino que a este capitán se le hubiera ascendido el mayor número que tenía, y ya no era un capitán de 50, sino podía ser un capitán de 100. Pero déjame decirte que mientras más responsabilidad el Señor te dé, más de rodillas tú tienes que estar. Mientras más grande sea lo que Dios te haya entregado, más grande tiene que ser tu humildad. Más postrado tú tienes que estar delante de la presencia del Señor, porque ahí fue que Él venció. Y Él conocía ese principio. Y cuando tú conoces el principio, cuando tú conoces el precepto de Dios, mire, hay algo que yo siempre le pido a Dios, y yo veo eso a veces mucho. A mí me gusta adorar al Señor, y cuando el Señor ponga la obra que Él ha puesto en mí a ejecutar y hacerla, hay cosas que yo hago hoy que yo no la quiero perder jamás. Yo quiero estar en mi culto desde el principio. Y tú te vas dando cuenta que a veces a una persona le dan un cargo ministerial, y a veces sí, a veces es posible que no te dé el principio en el culto. Pero cuando a una persona se le da un cargo, hay personas que ya comienzan a decir: no, ya yo no tengo que estar en la adoración, yo espero la última adoración y la palabra, y ya no es necesario que yo esté en la adoración. Está corriendo peligro, se está anestesiando ese corazón, le está dando, ¿sabe qué le está dando? Le está dando el síntoma de la rana, la ranita, esa rana, la ponen en agua tibia y en agua caliente, y la rana tiene una particularidad, que la rana se va adaptando, la rana se va aclimatando al clima, y cuando el agua comienza a hervir, entonces muere, porque se aclimató. Y así hay muchas personas que después que Dios le entrega, después que Dios le sarta, después que Dios lo levanta, cuando Dios te da la victoria, por lo cual tú estás orando, por lo cual tú estás pidiendo, es el momento donde tú tienes que comenzar a dar más rodillas. Cuando el Señor te entregue a tu esposo, cuando el Señor te entregue tu casa, tu familia, tus hijos, es el momento donde tú tienes que duplicar las rodillas, es el momento donde tú tienes que duplicar el postrarte delante de Dios. No puedes descuidar tu vida espiritual, es todo lo contrario, tienes que aumentar la dosis, porque si tú no lo aumentas te estás aclimatando, y eso no termina ahí. Hay algo más. Vamos de gloria en gloria, de nivel en nivel. Oh, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Mi alma te alabe, Espíritu Santo. Shepre Kratro Kita. Gloria, Rabraya, Mayo. Tu humildad, el postrarte,
Tu rodilla tiene un valor que tú no te imaginas. Tiene un valor incalculable. Cuando tú eres un verdadero adorador, cuando tú eres un adorador en espíritu y en verdad, cuando tú eres un adorador que tú obedeces no la autoridad del cielo ni la autoridad de la tiniebla, sino que tú obedeces la autoridad del cielo. Cuando tú le das toda rodilla al único y merecedor, a vuestro Padre Celestial y a vuestro Señor Jesucristo, entonces tus rodillas tienen un valor incalculable. Oh, alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y te lo voy a demostrar ahora por la palabra. Vamos a Mateo 4, versículo 9. Mateo 4, versículo 9. Dice la Santa Escritura. Dice, el diablo, una conversación con Jesucristo, le dice: todo esto te daré si te duermes delante de mí. Así, ¿verdad? ¿Qué dice? Si tú te duermes delante de mí, si tú te amarras delante de mí, si te postras delante de mí. Ah, si postrado, si tú me adoras, si tú me das rodilla, le dice en el versículo anterior, te daré todos los confines de la tierra. Entonces mira la importancia de tu adoración. Cuando verdaderamente tú eres un adorador del cielo, cuando verdaderamente tú eres un adorador en espíritu y verdad, solamente el diablo quería que Cristo se postrara delante de él y le ofreció todos los reinos de la tierra por una adoración, por postrarse delante de él. Entonces, tu postrarte tiene un valor incalculable, y por eso es que el enemigo, la tiniebla, va siempre a contrapirar, la palabra inventada, contrapirar, en el momento de tu adoración, en el momento de tu postrarte, en el momento de tu dar rodilla. Se te va a levantar circunstancias, se te van a levantar vientos contrarios, se te va a levantar la ansiedad, se te va a levantar lo que es el cansancio, se te va a levantar, ay, el que yo no puedo, el que yo no sé, y la carne que es débil. Tú te arrodillas 5 minutos y dices, estoy cansado, tengo que levantarme. Para confirmar esto, de Deuteronomio 9, 18. Deuteronomio 9, 18. Mira lo que dice aquí la palabra. Vamos a comenzar del 17 para que podamos tomarle el hilo a la palabra. Y dice, entonces tomé las 2 tablas. Aquí está Moisés narrando. Entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis 2 manos y la quebré delante de vuestros ojos. Y me postré delante de Jehová como antes. ¿Cómo era antes? Como antes de recibir los mandamientos, desde antes de recibir la ley. Él estaba esperando por Jehová y duró 40 días postrado. Me imagino que se levantaba para que la sangre pudiera circular un poquito, pero dice que por segunda vez él se postró de nuevo por 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que había cometido haciendo, rabrachenda. Óyeme, alabado sea Cristo Jesús, el Todopoderoso. Gloria a Dios. Estaba intercediendo por su pueblo, y esto fue lo que hizo el tercer capitán. Por el pecado de su pueblo, de su rey, se postró delante de la autoridad. Así mismo como Moisés subió al monte, el poder de tu postrarte, el poder que hay en tu rodilla, el valor incalculable que tiene tu rodilla, y por eso es la guerra. Tú no te imaginas la guerra espiritual que hay por tu rodilla. Tú no te imaginas cómo están los ángeles peleando por ti, para que tus rodillas solamente sean para el Señor. Y tú no te das cuenta, a lo mejor. No, tú no te das cuenta. Pero hay un momento que tú sabes que tienes que postrarte. Hay un momento que tú sabes que necesitas ir a la presencia. Déjame decirte que tu rodilla no se dobla ante una autoridad inferior, ni entre una autoridad igualitaria de humano y la autoridad del reino de la tiniebla
es inferior a la autoridad que Cristo te ha entregado, a la autoridad que tú tienes en Cristo Jesús. Y es el engaño más grande que Satanás está vendiendo.